Pues bueno, a mí hemos estado hablando de cifrados monoalfabéticos primero, luego polialfabéticos. Digamos, la idea era eh, ver qué tanto destruíamos la información que estaba puesta, o la información implícita en el texto claro, para que en el criptograma no fuera distinguible esa información. Este, Eso es algo que Shannon nos ayudó a formalizar después, ¿no? Y bueno, también está August Kerckhoff, que ambos son, digamos, parte importante del establecimiento de las condiciones necesarias teóricas para tener un cifrado decente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar justamente de eso al día de hoy. Este, eh, Kerckhoff es, por mucho, digamos, una de las personas que más ayudó, más contribuyó a establecer firmemente qué era lo que se necesitaba de un cifrado, ¿no? Este, Nació en 1835, es holandés. Y bueno, por supuesto, como todos en esa época, era profesor de lingüística, ¿no? Eh, en, en la Escuela de Altos Estudios de París. Y en 1883 escribió dos artículos extensos publicados en la revista de Ciencias Militares, que se llama La criptografía militaire, ¿no? Eh, y en ella se estableció los principios fundamentales de lo que se esperaría de un buen cifrado. Por supuesto, está hablando en el contexto militar, entonces debemos de ponernos en ese contexto cuando hablemos de los principios que estableció. El primero, el sistema debe ser prácticamente, si no matemáticamente, indescifrable. Es interesante porque mencionan por primera vez esta palabra de que sea matemáticamente indescifrable. Él es lingüista, ¿no? Pero ya está viendo que es claro, digamos, que se requieren de matemáticas, ¿no? Para hacer las cosas que se deben hacer bien. Este, bueno, entonces, se refiere a matemáticamente indescifrable en el sentido de que el espacio de búsqueda, digamos, sea suficientemente grande, ¿no? Estamos también todavía en ese contexto, pero bueno. El sistema no debe requerir que su diseño sea secreto para ser seguro. Muy importante. Es una de las máximas que más se han violado, por cierto, a lo largo de la historia. Eh, Muchas veces, digamos, se intenta como sostener la robustez de un sistema criptográfico, sostenerla en ocultar parte del algoritmo que se utiliza para cifrar. Y eso es perfectamente incorrecto, ¿no? Yo creo que el caso más, si no, es uno de los más recientes también, pero también es uno de los más sonados, es el de Netscape. Ustedes a lo mejor ya no lo conocieron, pero Netscape fue de las primeras compañías que se involucraron en Internet, ¿no? Y en diseño de browsers, ¿no? Para Internet. Entonces, bueno, eh, por supuesto también estuvo involucrado en el diseño de protocolos en esa época, ¿no? Al principio de los 90, digamos. Y una de las cosas que hicieron fue diseñar un protocolo para tener seguridad, un protocolo de cifrado de datos sobre el browser, ¿no? Sobre la web, digamos. Este, eh, Ese protocolo hoy día se llama Transport Layer Security, fue el diseño original, se llamaba Secure Sockets Layer y será de Netscape, ¿no? Algunos criptógrafos contribuyeron a ese TLS, en efecto, ¿no? Eh, algunos criptógrafos relevantes de la época contribuyeron en ese protocolo, en particular el Tahir El Gamal, fue de los diseñadores iniciales de Secure Sockets Layer. En un año sabático se fue a trabajar a Netscape y contribuyó en el diseño de esa cosa, ¿no? Después se terminó su año sabático, se regresó a la universidad y dejó el proyecto en manos de la compañía y ellos terminaron de diseñar las cosas, ¿no? Este, pero basaron parte de la seguridad de esa primera versión inicial de Secure Sockets Layer en mantener secreto aparte del algoritmo. Error, ¿no? Después de unos meses, unos estudiantes de posgrado de Berkeley violaron la seguridad del sistema, ¿no? Eh, Siempre que mantienes oculto algo del algoritmo descifrado, tarde o temprano alguien lo va a adivinar, ¿no? Bueno, alguien lo va a deducir, además, ¿no? Entonces, no es buena idea hacer eso. Tres, la clave debe ser Firefox. Sí, Firefox en efecto tiene todavía código de Netscape, ahí Legacy Code. La clave debe ser fácil de comunicar y debe recordarse sin el auxilio de notas escritas, algo que ya habíamos mencionado, ¿no? La clave
Está pensando, por supuesto, siempre en sistemas simétricos, que son los únicos hasta ese momento. Y bueno, el chiste es que debe de ser sencillo comunicar la clave. eh, y por supuesto, no debe uno tener que escribirla, porque escribirla significa que haya un elemento que puede ser robado, ¿no? Que puede ser visto por alguien más, que puede debilitar, pues, en general la seguridad del sistema. Entonces, y por supuesto, pues debe poder modificarse por acuerdo de las partes, ¿no? Que están involucradas en la comunicación criptográfica. Eh, Debe poder ser utilizado en comunicaciones telegráficas. Por supuesto, algo que hoy en día actualizaríamos. Pues debe poder ser utilizado en comunicaciones digitales, ¿no? Eh, Debe ser portátil y no requerir de más de una persona para operarlo. Muy importante, ¿no? Debe ser simple de operar, debe ser sencillo. Este, bueno, este principio después fue modificado, pues, o digamos que el uso de las comunicaciones criptográficas requirió a veces de más de una persona. Eso dificulta siempre la operación, ¿no? Pero bueno, a veces era necesario. Dadas las circunstancias en las que será usado, el sistema debe ser fácil de usar y no requerir un gran esfuerzo mental ni de recordar una larga serie de reglas de uso. Eh, Está pensando, eh, no es mala onda, pues, pero está pensando en la criptografía militar y, por supuesto, en el uso en las trincheras por soldados comunes y corrientes, que pues realmente no suelen ser de las personas más preparadas, ¿no? Entonces tiene que ser sencillo de usarse, ¿no? En algún momento dice, debe de poderla usar un niño, ¿no? Para que sea suficientemente simple. Si complica las cosas, las personas lo van a simplificar y eso debilita el sistema siempre, ¿no? A veces todo eso, todos los principios que estableció Kerckhoff se sintetizan en un único principio y es ese. A veces, digamos, se dice que la aportación de Kerckhoff no son estos 6 principios, sino uno solo, y es que un sistema criptográfico debe permanecer seguro eh, porque, porque la clave es la que le da la seguridad, ¿no? Digamos, recargar la seguridad completa del sistema en mantener segura la clave que se utiliza, ¿no? Este es, digamos, la síntesis bastante bien hecha, digamos, de todos los principios que puse hace ratito, ¿no? Este, pero bueno, por supuesto habría que abundar en ellos, ¿no? RSA, ¿qué pasó? ¿A qué te refieres, Jesús, con RSA? Ah, ok, claro. Mantener público todo. Sí, bueno, siempre hay una menos la clave, en efecto. Sí, están siguiendo el principio de Kerckhoff, en efecto. Bien, el principio uno, estos de acá, ¿no? Debe ser prácticamente, sino matemáticamente indescifrable. Podríamos parafrasearlo, digamos, así, diciendo que la comunicación criptográfica no necesariamente es indescifrable, ¿no? Pero el chiste es que cuando logren descifrar las cosas, cuando el enemigo logre saber qué estamos diciendo, ya no le sirva para nada, ¿no? Ese es el chiste. De hecho, en buena medida, las comunicaciones criptográficas han sido de diversa índole y de diferente grado de robustez, de diferente grado de fortaleza criptográfica, y típicamente se utilizan esquemas más débiles para uso más inmediato, ¿no? Para comunicaciones más rápidas. Eh, Cifrados de trinchera se les llaman a veces, ¿no? Porque son cosas que se necesitan de manera inmediata y entonces utilizas cosas que a lo mejor no son muy robustas, pero te sirven para tomar decisiones rápido, para comunicar cosas rápido, en una situación de respuesta inmediata. Y pues no te interesa que mañana ya las descifren, ¿no? Porque las necesitas ahorita. Y las cuestiones que normalmente requieren de una visión más amplia, que necesitan comunicaciones que sirven para establecer criterios más amplios o más de largo plazo, utilizan comunicaciones criptográficas mucho más robustas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, todos conocemos y vamos a hablar después acerca de Enigma, era la máquina criptográfica que se utilizaba en las comunicaciones cotidianas. Y sin embargo estaba la máquina de Lorentz, ¿no? Que era similar, pero mucho más complicada,
con muchos más rotores, ¿no? Con mucho más robusto el esquema criptográfico, que se utilizaba para comunicaciones diplomáticas, que tenía que ver con tomar decisiones a más largo plazo, ¿no? Y entonces, por supuesto, era mucho más difícil de descifrar. Una consecuencia indirecta, muy importante, por cierto, es no se debe subestimar al enemigo nunca, ¿no? Que es, ya nos lo dijo Sun Tzu, hace milenios, pues, pero es muy importante, ¿no? Y típicamente siempre se ha hecho eso, ¿no? Con frecuencia vemos que las comunicaciones criptográficas se debilitan porque el criptógrafo supone que el criptoanalista es más tonto de lo que es realmente, ¿no? Y eso es la perdición normalmente. Uno debe, de hecho, es mejor suponer que es más inteligente que tú y que sabe más cosas a que este, a subestimarlo, ¿no? Eso siempre redunda en que, algo se rompe en el esquema criptográfico, ¿no? El principio 6 también lo podemos parafrasear diciendo, la seguridad del sistema debe considerar errores u omisiones en su uso. Otro de los elementos que siempre ha ocurrido, ¿no? Con frecuencia, y lo vamos a ver también, y ustedes ya me dijeron, por cierto, aquí en el chat en algún momento, este, los esquemas criptográficos se debilitan porque los usan mal, ¿no? Eso de que sea fácil de usar y demás, significa que en efecto lo usen y lo usen bien, ¿no? Si es fácil de usar de la manera correcta, lo van a usar bien y es mejor eso a que sea muy complicado de usarse y entonces lo usen mal, porque entonces esos errores, esas omisiones en el uso son las que le dan al traste luego al sistema criptográfico, ¿no? Ustedes me han mencionado, por supuesto, en el chat, ya en algún momento, y lo vamos a abordar también después, durante la Segunda Guerra Mundial, en buena parte, en buena medida, los errores en el uso del esquema criptográfico son los que le dieron al traste a las comunicaciones criptográficas de la Alemania nazi, ¿no? Las complicaciones en el método pueden ser puramente ilusorias, ¿no? Ya lo vimos, por supuesto. Hicimos primero una aproximación con un esquema de César, luego lo complicamos con un diezmado, que resultó no ser tan bueno, luego lo complicamos con un esquema afín, terminamos con una permutación arbitraria del alfabeto, y todos esos siguen siendo monoalfabéticos. Y el esquema de criptoanálisis es el mismo para todos ellos. Un análisis por frecuencias, ¿no? Y fuimos complicando y complicando las cosas, aumentando el espacio de búsqueda, y eso no redundó en una fortaleza del sistema criptográfico, ¿no? Así que en efecto la seguridad, las complicaciones en el método pueden ser puramente ilusorias y no redundar en una seguridad mayor, ¿no? Realmente. ¿No? Es el corolario, ¿no? La seguridad del sistema debe ser juzgada por el criptoanalista, por el que sabe los atajos, por el cuate que usa las heurísticas, no por el criptógrafo, que se limita, digamos, a hacer más grande el espacio de búsqueda formal del esquema, ¿no? El segundo principio, ¿no? El que mencionamos a propósito de Netscape y demás, se puede parafrasear diciendo, el peor mecanismo de seguridad es por obscuridad, ¿no? Ocultar cosas, tratar de que no se sepa tal o cual cosa respecto al algoritmo que utilizamos para cifrar, ¿no? Este, Esas cosas siempre acaban rompiendo el esquema, ¿no? Eh, el principio 2, ese mismo, digamos, Shannon lo retoma y lo parafrasea diciendo, el enemigo siempre conoce tu método de cifrado, ¿no? Es mejor que supongas que eso ya ocurrió, que ya lo conoce. Y entonces tomes en consideración que el método no es lo que te da la seguridad, sino la clave del sistema, ¿no? Por supuesto, ya mencionamos a Shannon, y Shannon pues, hizo aportaciones relevantes bueno, a todo, ¿no? En general. Shannon estuvo involucrado con su tesis de maestría, fue acerca de redes de relevadores, y nos demostró que entonces, por supuesto, se podían hacer con redes de relevadores el cálculo de cualquier función computable decente que nos interesa, ¿no? Cualquier función computable, pues. Y entonces, por supuesto, eso nos justifica el uso de transistores y de relevadores y de cualquier dispositivo de switcheo, digamos, ¿no? En las computadoras electrónicas digitales de hoy día. Este, También hizo aportaciones y fundó la teoría de la información, por supuesto,
en buena parte de la inteligencia artificial, etcétera. Entonces es como uno de estas mentes que aportaron un chorro de cosas a las ciencias de la computación. A las ciencias de la computación aún antes de que existieran como tales, digamos, ¿no? Pero bueno, este, pues sí, también hizo aportaciones importantes a la criptografía y, y a la teoría de la información. Estas dos contribuciones no se supieron sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era parte de la investigación clasificada que había durante la guerra. Este, tanto la teoría de la información como la teoría de criptográfica que hizo. Esencialmente lo que hizo Shannon fue establecer los principios fundamentales de cualquier sistema criptográfico, ¿no? Debe de haber dos tipos, en general hay dos tipos de operaciones que se llevan a cabo. Una, las orientadas a la confusión, es decir, a lograr que no haya una relación clara entre el criptograma y el texto claro de donde proviene, que no haya un vínculo entre esas dos cosas, que, que no haya un vínculo evidente entre esas dos cosas, que sea una transformación tal que se confunda completamente el texto claro, que no se note de dónde proviene, ¿no? El criptograma. Y una muy importante, que por cierto no hemos visto hasta el momento, digamos, en los esquemas que tenemos, la difusión. Que cada elemento simple del texto, claro, eh, influya sobre muchos o todos, en general, sería mejor, todos los elementos del criptograma, ¿no? Es decir, que un pequeño cambio en el texto, claro, signifique un chorro de cambios, muchos cambios en el criptograma. Que la información de cada elemento en la entrada se difunda a muchos elementos de la salida. Ese es el chiste. ¿Su trabajo se utilizó en la Segunda Guerra Mundial? Sí, en general, digamos, él hizo cosas teóricas, digamos, pero por supuesto que tenía que ver con las cosas prácticas, ¿no? De alguna manera. La idea es, por supuesto, que se disipe la estructura estadística del texto claro, ¿no? Identificó, por supuesto, que esas cosas influían. Por supuesto, él se dedicaba a teoría de la información, él fundó la teoría de la información, así que por supuesto que estaba hablando de aumentar la entropía, ¿no? Del sistema, de hacer que las cosas se confundan perfectamente, que la información se difunda a lo largo del texto. Hoy día es para nosotros bastante claro estas dos cosas en los esquemas criptográficos, sobre todo en los simétricos que utilizamos, ¿no? Porque en general tenemos dos tipos de operaciones criptográficas primitivas bueno, todos los sistemas criptográficos simétricos. Unas orientadas a la confusión, por supuesto, ¿no? Logramos hacer normalmente por sustitución, por en S boxes, la S es de substitution, ¿no? Cajas de sustitución, saluda. Cajas de sustitución que usamos en los esquemas simétricos típicamente. Y la difusión, que logramos normalmente a través de permutaciones y transposiciones y operaciones como el XOR, que hace que se difunda cada bit de la entrada en muchos bits de la salida, ¿no? O que influya en muchos bits de la salida. Sí, ella es Misty. Entonces, por supuesto, Shannon propone que cualquier esquema criptográfico podría ser reducido a una red de sustitución y permutación, ¿no? Eh, Cualquier algoritmo, digamos, descifrado puede ser visto como una red en la que los elementos de la entrada, que son los elementos del texto claro, y la clave, pasan por una red de sustitución, permutación, para al final obtener el texto cifrado, ¿no? Bueno, por supuesto vamos a retomar a Shannon. A partir de este momento vamos a retomar a Kirchhoff y a Shannon repetidas veces a lo largo del curso, ¿no? Eh, y bueno, también conviene, porque está vinculado con todo esto, hablar de una vez de estas cosas, que son los tipos diferentes de ataques a un sistema criptográfico. El que conocemos hasta ahorita, el que hemos utilizado, es el ataque de criptotexto conocido. Vemos un criptograma, fue lo que hizo Turing. Eh, ¿A qué te refieres, Jesús? Para diseñar las bombas de la Segunda Guerra Mundial.
Más o menos, lo que hizo Turing fue muy importante, fue establecer este concepto de bamburismo, él le llamaba, ¿no? Que es como basarse en una palabra supuesta, ¿no? Tener una hipótesis acerca de qué había en el texto claro y con base en eso buscar empates de la clave que pudieran darte lo que estabas viendo cifrado y que provenía del texto claro que él estaba suponiendo que estaba allí, ¿no? Eso fue muy chido. Y sí, en efecto, con base en eso se diseñó Colossus y con base en eso se diseñaron otras máquinas para descifrar, ¿no? Este, ajá, en efecto, ese es el chiste. Bueno, decía yo que los ataques, ¿no? Estamos hablando de los ataques a, a un sistema criptográfico los podemos clasificar. Y bueno, el más elemental es es el ataque de criptotexto conocido, es el que hemos estado utilizando, ¿no? Es el que ustedes utilizaron ahorita que están haciendo el descifrado del esquema polialfabético. Conocen el criptograma y con base en eso tratan de deducir tanto el texto claro como la clave, ¿no? Este, que es como lo que uno típicamente hace y lo que en general cualquier criptoanalista posee, el texto claro, digo el texto cifrado, ¿no? Y a partir de eso quiere saber lo más posible. Otra posibilidad es que poseamos un criptograma y un fragmento, a lo mejor, del texto claro que le corresponde. Y el objetivo en este caso, por supuesto, es terminar de descifrar y obtener la clave, ¿no? Ese sería es un ataque diferente, digamos, de naturaleza, pero similar al previo, ¿no? En el sentido de que tenemos el criptograma completo y a lo mejor un cacho del texto claro. Por cierto, podría ser un texto claro de otro criptograma que sabemos que está vinculado con el que queremos descifrar, ¿no? Podría ser. Ataque de texto claro elegido. Ese está interesante, ¿no? O sea, yo, criptoanalista, puedo elegir el texto claro para cifrar y entonces a partir de lo que resulte de eso, trato de determinar cómo está funcionando el sistema criptográfico. En particular, quiero averiguar la clave que se está utilizando para cifrar, ¿no? Este, que es un poco lo que mencionabas de que tenemos un texto supuesto, digamos, ¿no? Y entonces con base en eso tratamos de deducir las cosas que tienen que ver con la clave del sistema. Eh, Ataque de texto claro elegido, adaptable. Ese es como charros, o sea, tienes el sistema criptográfico y además lo tienes a tu disposición, de tal forma que puedes escoger el texto que se cifra y luego, con base en lo que te salió, tomar decisiones acerca de qué más introducir al sistema para seguir viendo, para seguir obteniendo pistas, ¿no? A partir de lo que salga del sistema criptográfico. Y por supuesto, pues el objetivo es conocer la clave y el funcionamiento a detalle del sistema criptográfico, ¿no? Este, ataque de texto cifrado elegido. Este está chistoso, es más bien como un tipo de ataque puramente teórico que surgió en el contexto de la criptografía y llave pública. El criptoanalista en este caso elige el texto a descifrar, ¿no? Y el objetivo, por supuesto, es conocer cómo influye la clave en el texto cifrado, ¿no? De qué manera influye la clave en lo que sale después de cifrarse, pues, ¿no? Y decía, pues bueno, es como puramente teórico este planteamiento, ¿no? Realmente en la vida cotidiana, pues no es usual. Este ataque de clave elegida, pues bueno, también es puramente teórico, digamos, el criptoanalista pretende encontrar relaciones entre claves diferentes, viendo los efectos que estas claves tienen en el texto cifrado que sale, ¿no? Y el más exitoso de todos. Ese es el ataque más exitoso de todos a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre ha funcionado. Es el que siempre jala, ¿no? Es terrible, pero es el que funciona siempre. El enemigo de alguna manera tortura, chantajea, soborna, amenaza, engaña o seduce a alguien para obtener la clave del sistema criptográfico, o para obtener pistas acerca de la clave, o para obtener el funcionamiento del sistema criptográfico en general, ¿no? Y este es, bueno, es el ataque más exitoso a lo largo de toda la historia. Entonces, bueno, ese no tiene que ver con el sistema criptográfico en sí, sino con las personas involucradas en él, por supuesto. Pero bueno, ese ha sido siempre como la cuña más difícil de soslayar, ¿no? En todos los sistemas criptográficos. Este, que en su experiencia, de lo que ustedes hayan visto y demás,
cuáles son, de estos ataques, cuáles han visto a lo largo de su experiencia y en películas y demás. Claro, el de garrote, pues sí, claro. ¿En cuál, David? Sí, en Matrix. Ah, ¿en Matrix? ¿Por qué en Matrix, Arturo? Ah, claro. Mm. ¿Tú, Víctor, cuál has visto? Ataque ad Baculum. Ándale. Mm, ok, el código da Vinci. Ujú. Sí, bueno, también, por supuesto, estas violaciones a la seguridad eh, de Julian Assange y demás, también fueron así como de, pues, ¿no? Engañar, digamos, al enemigo, ¿no? Este, si fueron el del asesino de Zodíaco. Ah, no sé, si lograron descifrar todo eso. Hasta donde yo sabía, o sea, a lo mejor no estoy muy actualizado en ese tema, pero según yo no habían podido, ¿no? Entonces, ¿ya pudieron, César? Wow, ok. Ah, pues voy a averiguar más al respecto. Está interesante porque sí, había como criptogramas que no se habían podido descifrar bueno, que o sea, hasta donde yo sabía nunca habían podido descifrar esos, ¿no? También, ¿han oído hablar del manuscrito de Voynich? Ah, busquen bueno, les voy a poner unos enlaces acerca de eso. Está muy interesante también. Pero bueno, este, sale. Eso es todo por la clase de hoy, por cierto. Ah, ok, gracias. Gracias, César. En efecto, sí, Voynich es un manuscrito que nadie ha descifrado todavía, o no del todo. Bueno, les voy a poner unos enlaces acerca de eso. Está interesante. Es un libro completo escrito en un lenguaje que pues parece como real, digamos, ¿no? Y habla acerca como de, aparentemente, tiene dibujos, ¿no? Entonces tiene como plantas dibujadas y cosas así. En efecto, pues sí, no se sabe bien a bien en qué lo escribieron y demás. Sí, está chistoso porque eh, hay características en los idiomas, estadísticas también, ¿no? Que permiten distinguir como un lenguaje inventado de uno que no es inventado, de uno que realmente se utiliza, ¿no? Entonces, en particular, en el manuscrito de Voynich, el lenguaje que aparece ahí sí tiene las propiedades de un lenguaje que realmente se utilice, ¿no? Aparentemente. Y en cambio, por ejemplo, las lenguas que inventaba Tolkien no tienen esas características. Sí se ve que son inventadas, ¿no? Sí no tienen esas cualidades que las hacen lenguas realmente, que realmente se usen, digamos, ¿no? Entonces, no sé, luego les envío enlaces acerca de eso. Y animales extraños, sí, en efecto. Sale. Ah, órale, podría ser. Bueno, pues eso es todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.
o algo así. El hebreo rifa, sí. Es una lengua muy extraña además porque casi no tiene vocales. Uno inserta las vocales cuando lo está hablando, digamos, ¿no? Eh, Normalmente se escriben solamente las consonantes, digamos, en hebreo, ¿no? Entonces está muy chistoso. Es raro. Eh, y por eso también hay como múltiples interpretaciones a veces de los textos en hebreo, porque se prestan hay una como cierta ambigüedad intrínseca, digamos, ¿no? Apenas acabo de llegar. Por ejemplo, en efecto, es el nombre de Dios, ¿no? En hebreo, que puede ser Yahvé o Jehová, o no sé, ustedes inserten las vocales que quieran, ¿no? Y para los hebreos además, bueno, para los judíos es muy interesante además porque eso da lugar a todas las interpretaciones posteriores, ¿no? A la cábala, por ejemplo, y a cosas así, a que el poder de la palabra para recrear cosas, ¿no? Es importante para ellos. Por eso, por eso para los hebreos es importante que cuando un individuo se logra ser responsable de sí mismo ante la comunidad, ¿no? En el bar mitzvah lo que hace es leer, porque cuando lees recreas. Bueno, ¿Qué pacho? Ah, alguien tiene abierto su micrófono. Órale. Pues bueno, nos vemos entonces ay, ya se bajó la gatita. Nos vemos entonces el viernes, ¿no? David Bowie. Ay, es que David Bowie, es que me van a odiar, pero David Bowie no es, yo no soy fan de David Bowie. Y el David Bowie que me gusta además, si es que o sea, si hay algunas cosas que me gustan de él, pero son híjole, son de las cosas que a nadie le gustan de Bowie, porque es cuando era muy pop en los ochentas, ¿no? Uy, César, tenemos que intercambiar entonces acerca de, ajá, Let's Dance, claro. Entonces vamos a tener que platicar acerca de música, sí. Life on Mars. ¿Eso qué es? Un disco de Bowie.